Hola, muy buenos días. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Juan Manuel Musante, como ya saben. Desde ya les agradezco por tomarse el tiempo de ver este video. En esta instancia estoy grabando una clase virtual asincrónica para la licenciatura en Ciencia de la Educación de la Universidad de El Salvador. La asignatura es la que están viendo ahí. Vamos a trabajar la temática de evaluación y calidad educativa, entendiendo que los contenidos van a estar ligados directamente a el final de la primera parte de la unidad que venimos trabajando. ¿Cuáles son los textos que vamos a trabajar en esta instancia? Es, en primer lugar, el contenido planteado por Ramón Prejuste y Lucio Martínez Aragón, evaluación de centros y calidad educativa. Vamos a estar trabajando en segunda instancia el texto de Edgardo Margiota, herramientas para la evaluación institucional. Con esto vamos a ir cerrando la primera etapa de la materia, entendiendo y sentando las bases de la idea de evaluación. Tal como les decía, vamos a abordar la idea de los autores respecto de cómo evaluar un centro educativo y sobre la base de la evaluación después se va a poder sondear, indagar, conceptualizar la perspectiva que tiene cada institución educativa respecto a la idea de calidad. Que cada institución tiene su perspectiva, sus objetivos. Piensen que la calidad educativa es el objetivo final que tiene toda institución. No toda organización educativa lo tiene, no toda organización lo busca. Eh, pero hay que entender que los centros educativos necesitan evaluar para poder conceptualizar, intentar plasmar su idea de calidad desde la mejora continua. El texto plantea la idea de que la evaluación de los centros educativos tiene que ser sistemática y tiene que ser periódica, no todos los días, digo, se va sondeando lo cotidiano todo el tiempo. Pero hay una necesidad que tienen las instituciones educativas que es evaluar con cierta frecuencia lo que va pasando dentro de las instituciones. Si hay una rectora que manda mal los horarios y tarda en cambiar los horarios, se desfasa, se demora. Si hay alguien que hace todo lo contrario, cumple en tiempo y forma todo el proyecto y el plan de trabajo. eh, Cómo se evalúan las clases, si hay un directivo que evalúa, si no evalúa, cómo pasa el proceso. Hay una necesidad clara al momento de evaluar un centro que tiene que ver con el liderazgo. Tiene que haber un rector, una rectora, una cabeza de la institución que funcione como líder, de ser posible transformacional o transaccional, que se pueda generar un intercambio, pero que se apunte a la calidad, a la mejora continua y al perfeccionamiento. Esa sería como un poco la base o la idea. Entendiendo que el objetivo final de la evaluación de un centro es la mejora continua y al mismo tiempo que se produce la mejora continua apuntar hacia el perfeccionamiento y hacia la calidad. Cuando evaluamos los centros educativos tenemos que entender que más allá de que es un proceso sistemático la evaluación, que tiene cierta frecuencia o regularidad, tenemos dos tipos de evaluaciones, la puntual y la procesual. La puntual se hace puertas adentro, es decir, la institución misma se autoevalúa. Si hablamos de una evaluación puntual, es puertas adentro, sería una autoevaluación institucional, se produce puertas adentro de la institución. Hay un rector que genera una encuesta de clima, que sondea, que trabaja paulatinamente el proceso de trabajo para ver con encuestas, con entrevistas, con cualquier instrumento se puede trabajar. Y en segunda instancia tenemos la evaluación procesual, que es a la que hay que apuntar todo el tiempo, que es la que es sistemática y es continua. ¿Pero por qué? Porque lo ideal es que cuando uno está trabajando en una institución educativa, si no tiene estudiantes, no tiene, los docentes rotan, no hay control de los programas, no hay evaluación de las clases, es esperable que haya una evaluación procesual del centro educativo, porque lo que se busca es que el docente reaccione si está haciendo algo mal, que reflexione sobre la propia práctica, que tenga una crítica de su propia labor y mire puertas adentro, que sondee, que investigue y se fije por qué no está funcionando lo que tendría que estar funcionando. Tenemos que tener en cuenta que la evaluación no tiene que ser un proceso persecutorio. Yo tenía una jefa que era bastante tétrica, que usaba la evaluación como educadora, como una instancia más de vigilancia o de control. Y la realidad es que la evaluación tiene que ser algo sistemático, continuo, tiene que ser algo progresivo y constante. No hay que apuntar a una cuestión de asimetría, de poder o de vanidad. La evaluación es una instancia de mejora y la evaluación sirve para tomar decisiones. Lo ideal es que haya un periodo de tiempo entre estas dos evaluaciones consecutivas, tal como vimos en la clase presencial, cuando uno evalúa o hace evaluaciones de desempeño de los docentes,
trabaja en un punto de corte a lo largo del cuatrimestre y va viendo cómo se trabaja, y también hace observación de clases. La observación de clases, se hace una observación primero, se habla de lo que pasa, se hace un ajuste y sobre la base de eso se lo vuelve a observar para ver si efectivamente se han producido eh, las marcaciones o los cambios que uno como directivo busca que se suceda. Ya hablamos la diferencia entre acreditar y certificar. Las instituciones necesitan acreditar sus saberes, sus procedimientos, su burocracia para que los estudiantes puedan certificar. Las instituciones acreditan, nosotros como estudiantes certificamos. Esas instituciones que están acreditadas, que tienen validez, nos dan los títulos. ¿Qué se evalúa desde afuera? Como les dije, las instancias de acreditación, la reforma educativa también, un plan de trabajo respecto de la idea de reforma educativa, y al mismo tiempo un plan de estudios, que también es importante poder pensarlo en función de las novedades o de las ideas que se planteen en relación a eso. Es más, pensando en los aspectos legales también, todas las novedades que tienen que ver con los aspectos legales, los cambios en los equipos educativos, siempre hay que evaluar, perdón, a los docentes, a todo el proceso de trabajo. El acto evaluador es clave porque hay que trabajar la idea de que sea procesual, que sea sistemático, que sea por etapas, que se produzca todo el tiempo. Lo ideal es que se vaya dando por etapas y que se vaya haciendo de forma escalonada, que el supervisor evalúa al directivo, el directivo evalúa al docente, que se produzca todo en cadena. La evaluación tiene que ser procesual y sistemática para que también la calidad educativa se note en el aula. La evaluación responde a ciertos objetivos. Va a haber un objetivo general al cual hay que apuntar, que puede ser la mejora continua. Y al mismo tiempo a un plan de trabajo, donde hay indicaciones por parte de los directivos, donde hay normas que hay que acatar, y hay ciertas previsiones ligadas a un objetivo general: mejorar la calidad educativa de nuestro Instituto Nuestra Señora de Valdés. Estamos inventando, hay que apuntar a eso. El acto evaluador nunca se improvisa. El acto evaluador requiere planificación, requiere tiempos de trabajo, requiere poder pensar ciertos elementos propios de la práctica. La evaluación es un proceso profesional, no es un proceso hecho a la ligera. Requiere este proceso evaluador pensar en tres elementos: el enfoque que se le va a dar a la evaluación, que puede ser parcial o global; la forma de trabajo o la metodología; o el estilo, que puede ser interno o externo de la evaluación. Siempre que hablamos del enfoque global, hablamos de lo macro, como veníamos trabajando, en la institución, en la realidad toda. La lógica del embudo que venimos pensando de tomar un tema general, ir espiralándolo hasta llegar de lo complejo a lo detallado, de lo general a lo particular. El enfoque parcial es lo micro. En la cotidianeidad, el directivo tiene que evaluar el trabajo del docente con rúbrica, con planilla, con una observación, con lo que sea. Tiene que ir de lo general a lo particular, del programa al desempeño del docente respecto de ese programa. Lo ideal es trabajar la realidad toda, es decir, la institución, la clase, e ir de a poco paulatinamente hacia la calidad del docente, el programa, lo que se vaya trabajando. En todo momento y en todo contexto, más allá de que la evaluación tiene que ser formativa y que inexorablemente es sumativa, porque vamos a tener una nota, transversalmente siempre va a ser diagnóstica. ¿Por qué? Porque la evaluación sirve para decidir, pero sirve para decidir sobre la base de una prioridad que es la mejora. Entonces es clave poder trabajar eso. Un elemento clave que ya lo había mencionado es el enfoque ex post facto, o sea, después de que pasa. Una clase grabada que estoy viendo de un docente, primero la veo porque ya pasó, porque ya está grabada, como está pasando ahora. Entonces, cuando uno ve una grabación o ve una clase que ya pasó, ve una realidad cristalizada. Saca la foto y ve la foto y la analiza después de que pasó. Por eso es la realidad cristalizada en la institución educativa. Es la foto de un momento, es un recorte. ¿Qué es lo que vamos a ver? El comportamiento del docente, la actitud que tenga, la opinión, cómo valora los datos de este enfoque ex post facto, o EPF como me gusta decir a mí, va a permitir obtener información sobre algo que ya pasó. Yo veo una clase grabada de un profesor, lo evalúo con una rúbrica y de ahí en más genero todo el proceso de evaluación. Es algo que ya pasó. Por eso decimos que son realidades ya sucedidas.
Y en este caso, evaluar implica cierto acto puntual. ¿Por qué? Porque la persona no está cuando suceden los eventos, no está en sincronía, se produce en diacronía, se produce después de que pasó. Por eso es ex post facto, es después de que sucede ese hecho. Otra opción es ir a observar una clase, que es ideal, como pasa en el profesorado, como me pasó a mí siendo estudiante, cuando hacía mis prácticas, que iba mi profesor de práctica a observarme a mí. Hay cierto protagonismo activo del practicante y se produce una observación de la clase como para ir viendo qué es lo que pasa. Si uno va a observar las clases, uno construye y adapta el programa a un proyecto educativo, levanta datos a nivel presencial y procesual, a diferencia del ex post facto, que uno levanta el dato cuando ya pasó la clase, por ejemplo con la grabación. El enfoque observacional es un trabajo in situ, mientras pasa la clase. Yo observo un periodo de tiempo la clase, entiendo una realidad, pero la entiendo como observador no participante. Tomo otro ejemplo. Yo tenía esta jefa que evaluaba bastante mal. ¿Por qué? Porque usaban la evaluación como un instrumento de control o de vigilancia, como una especie de cachiporra, si se quiere, una especie de tonfa, dicho a nivel policía, y se metía en la clase todo el tiempo. En realidad eran dos jefas, las dos hacían lo mismo. Eh, y en realidad uno cuando va a observar una clase y tiene un protagonismo activo como observador de la realidad del docente, el protagonista activo es el docente. Uno tiene un protagonismo porque está observando desde afuera, pero no interviene para alterar artificialmente el momento. Entonces, cuando uno evalúa, es un observador no participante, no se mete en lo que va pasando. Lo ideal sería que se observe toda la clase, desde que empieza hasta que termina. No ir cuando la clase ya está empezada porque pierde uno parte del proceso. También me ha pasado que una de las jefas que tenía empezaba a ver la clase 15 minutos después. Entonces me hacía marcaciones de cosas que figuraban en la planificación o en el cronograma que ella no escuchó, pero no las escuchó porque no estaba. Entonces es clave ver la clase de punta a punta, inicio, desarrollo y cierre. Si uno habla, rompe con la naturalidad de todo el proceso, lo cual es complicado también. Ahora, los autores plantean la mejor opción metodológica, que cuál es la diacrónica, es decir, ir viendo paulatinamente todo, no quedarnos con una foto, ¿sí?, de la situación, sino ir evaluando, viendo una diacronía, viendo un proceso y viendo si el docente o si la persona que trabaja en educación evolucionó y si progresó en función de esas intervenciones. ¿Por qué? Porque si es un proceso va a ser por partes, entonces voy a trabajar con el docente en esa diacronía los instrumentos de mejora. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir observando para mejorar, no para que la persona se estanque o vaya para atrás. Que no vaya de reversa, que vaya para adelante. Entonces, yo necesito evaluar de manera diacrónica, es decir, progresiva y procesual por etapas, estableciendo indicadores claros, explicitando los criterios con los cuales estoy evaluando la clase, porque sobre la base de eso puedo tomar decisiones y decidir darle más materias a un docente, ascender al docente, hacerle marcaciones de lo que tiene que trabajar. Es clave eso. Dentro de la evaluación de centros educativos, puertas adentro, hay dos formas de evaluar los centros. Por un lado tenemos la evaluación externa, desde afuera, y la evaluación interna, desde adentro. Ahora bien, ¿qué pasa con la evaluación externa? Y acá viene el intríngulis o la cuestión del texto que es importante. La evaluación externa la puede pedir la institución puertas adentro o puede suceder puertas afuera. Y acá quiero hacer la salvedad porque es importante. Evaluación externa desde adentro es una institución educativa que le pide a CONIAU, por ejemplo, o a DGEP o cualquier institución que tenga la potestad y que tenga las incumbencias para que la universidad que lo necesita acredite, es una evaluación externa desde adentro. Yo como directivo necesito preparar todo para acreditar que mi plan de estudios, que mi programa está evaluado externamente, pero es desde adentro porque yo lo estoy trabajando. Yo hago una demanda desde adentro y necesito que me evalúen para validar un doctorado, una carrera, una universidad. Ahora, desde afuera, la evaluación externa, ¿con qué va a tener que ver? Viene un inspector y viene a evaluar el desempeño del docente, de la secretaria académica, del rector y demás. Eso es desde afuera. La evaluación externa desde adentro tiene que ver con hay un directivo que realmente desea acreditar, entonces exige y busca una información técnica a un supervisor. Porque uno busca que se desarrolle el personal. Ahora, desde afuera viene de manera autónoma un supervisor, un inspector y evalúa el desempeño de la institución toda, pero no hay una instancia de acreditación o un pedido puertas adentro.
se tiene que evaluar externamente a la institución para ver cómo funciona y cómo cumple. ¿Por qué? Porque va a haber un evaluador externo que tiene que ser lo más objetivo posible. Analiza todo el proceso de trabajo para establecer juicios de valor, diagnósticos, para controlar que esté bien el programa, el cronograma, el plan de estudios, el, la planificación de la materia, porque a fin de cuentas todo es para establecer decisiones de mejora. El desafío de la evaluación interna también viene desde adentro o desde afuera. Si hablamos de la evaluación interna desde adentro, a diferencia de lo anterior, si yo estoy haciendo una evaluación interna desde adentro, me interesa saber cómo estamos trabajando. O sea que sería como una especie de autoevaluación la evaluación interna. Yo empiezo a mirar si los docentes llegan tarde, si hay rotación, si hay ausentismo, si trabajan, si no trabajan, si tienen autoeficacia para manejar las aulas virtuales. Ahora, si la evaluación interna es desde afuera y yo empiezo a ver que hay algo que en lo interno está funcionando mal, entonces voy a tener problemas cuando quiero acreditar algo. Entonces yo, si no evalúo lo interno y no me estoy dando cuenta que la institución está funcionando mal, nunca voy a poder acreditar desde afuera. ¿Por qué? Porque si lo interno está mal, cuando vienen a evaluarme desde afuera mi funcionamiento interno, y va a haber problemas para acreditar y para progresar. ¿Pero por qué? Porque internamente no estoy haciendo la autoevaluación que corresponde. O sea que para que una evaluación externa funcione y la institución pueda acreditar, antes necesita hacer una evaluación interna. Por eso decimos que lo ideal, y lo plantean los autores y yo también lo planteo, estoy sumamente de acuerdo, lo ideal sería una evaluación interna desde adentro. Si yo miro puertas adentro, que es muy difícil en las instituciones educativas porque la autocrítica es muy complicada en muchos directivos, lo digo por experiencia propia. Eh, lo ideal es evaluar puertas adentro. Entonces yo tengo que ver dónde están los puntos flojos, los puntos fuertes. Necesito potenciar habilidades para resolver los problemas. Si yo trabajo bajo demanda y entiendo que la evaluación es diacrónica, procesual y tengo que mirar para adentro, lo interno se va a hacer externo, entonces se va a hacer todo muchísimo mejor. Hasta acá el primer texto, que era el de Prejuste y Aragón. Ahora vamos a hablar del texto de Margiota, vamos a hablar de herramientas para la evaluación institucional, propiamente dicho. La primera pregunta que se hace el autor y que también me la hago yo es, ¿cómo definimos o qué es la evaluación institucional? La evaluación institucional es un proceso de investigación. Uno evalúa e investiga. ¿Qué investiga? La organización educativa, la institución, el Instituto Superior María Belén Signorio, el Instituto Superior Stephanie Arnaud, el instituto que sea. ¿Cuál es la finalidad? Apoyar a la institución para poder tomar decisiones eficientes. La evaluación institucional hay que hacerla. Podemos evaluar un montón de cosas. La gestión educativa, es decir, al rector, vicerrector, quien sea. ¿Cómo se administra la institución, la economía? Hay instituciones que, por no invertir en imagen, en publicidad, incluso en formación de capital humano, porque se piensa que con un título universitario de base alcanza para gestionar una institución y no. Hay que ver la administración y la parte económica, también la planificación, el plan de trabajo de la institución y la política institucional, que es la cultura organizacional, el plan de trabajo, todo el esquema que uno tiene en cuenta. Ahora, la evaluación institucional tiene objetivos que se despliegan en dos preguntas: en lo que uno encuentra en el centro y a qué responde eso que uno está buscando. El objetivo final de cualquier evaluación debería y tendría que ser la mejora continua. Por eso la evaluación es diacrónica y procesual. Se produce todo el tiempo. Todo el tiempo uno va, viene, va, viene, va, viene. Para tratar de lograr ese objetivo final que es la calidad educativa. ¿A qué va a responder la evaluación institucional? A la Ley Federal de Educación, a la reglamentación vigente y a asimismo la demanda social, como venimos trabajando. Según Margiota, tenemos tres formas de evaluación institucional: la interna, la externa y la mixta. Vuelvo al tema, la asignatura o la materia que estamos trabajando se llama evaluación y calidad educativa. Para obtener calidad educativa, sí o sí necesito evaluar. Por eso la materia no se llama calidad y evaluación educativa, se llama evaluación y calidad educativa. Evalúo para lograr la calidad. La calidad educativa tiene que ver con la democratización de oportunidades, con el acceso de los estudiantes en el ámbito educativo. Que la persona se pueda quedar, haya acceso, que las chances sean iguales para todos y al mismo tiempo esa calidad educativa va a estar marcada por 5 principios de la evaluación institucional. La evaluación institucional le va a permitir a la institución educativa tener calidad en tanto y en cuanto se cumplan estos 5 principios.
Autonomía institucional, correspondencia entre el objetivo y el resultado, es decir, que haya una correlación entre la finalidad y lo que finalmente obtengo. El feedback es clave en la evaluación institucional. Sin feedback no hay evaluación, no se resignifica todo el proceso. El primer elemento o el primer principio es autonomía. Una institución que está todo el tiempo dependiendo de otra cosa tampoco puede funcionar bien. Los actores tienen que tener un rol activo, no tienen que tener un rol pasivo y acatar todo. Tienen que tener innovación, claridad, poder trabajar y que la escuela se adapte al contexto. Muchas instituciones quieren un perfil del estudiante que el contexto social no se los brinda. Entonces hay un desfasaje entre lo que la institución quiere, lo que la sociedad demanda y asimismo lo que la sociedad ofrece como sujeto educable. La evaluación institucional permite brindar 4 oportunidades. Eso también es importantísimo. Cuando uno genera una evaluación institucional, los actores, sea la secretaria académica, los profesores, todas las personas implicadas dentro del sistema educativo pueden participar más, se implican más. Entonces todos los esfuerzos van a apuntar a la mejora continua o a la calidad educativa. Por eso los procesos de evaluación institucional centralizan el esfuerzo colectivo, apuntan y trabajan la mejora todo el tiempo. Entonces va a haber un desarrollo de capacidades para observar, analizar, planificar y que se pueda trabajar la observación, el procesamiento de datos y de ahí en más producir las herramientas de mejora para generar estrategias nuevas. ¿Por qué? Porque no solamente se mejora el docente o se lo perfecciona, también se mejora el directivo. Eso también es importantísimo. El proyecto educativo institucional o el PEI, como proyecto educativo institucional, ya lo dice la palabra, tiene cierta centralidad. Es como el norte a seguir para la institución. Es dónde estoy parado hoy y hacia dónde quiero llegar. Por eso decimos que es una propuesta formativa. En el presente me pasa esto. ¿A dónde quiero llegar? A esto. El PEI es como una hoja de ruta, un mapa, un norte. El diagnóstico tiene que ser profundo y claro. Profundo y claro. ¿Por qué? Porque hay que trabajar con la realidad educativa. Para que los actores puedan participar, el trato que uno le dé como evaluador sea equitativo y que el docente sea protagonista del proceso de trabajo, porque el docente es el que le da calidad a la institución más allá del directivo. Pero si el directivo no evalúa al docente nunca va a haber calidad, porque es de abajo para arriba y de arriba para abajo. La participación tiene que ser democrática, las personas tienen que poder hablar, se necesita líderes transformacionales que conduzcan, que no sean un caos, un bardo o un problema, que trabajen en equipo. Algo que ya veníamos hablando, que ahora lo voy a especificar más, las evaluaciones tienen dos cuestiones básicas o dos elementos que por ahí en la vida cotidiana tienen un uso indistinto, pero acá está claro la idea para poder darle también eficacia y eficiencia a la evaluación. Una evaluación puede ser útil. Es esta cuestión del imperativo categórico kantiano, este deber ser de la evaluación. Tiene que tener utilidad para lo que debería servir. La evaluación siempre tiene que tener utilidad, o al menos eso debería tener la evaluación, tiene que ser útil. Ahora, si yo la utilizo mal, la evaluación no tiene utilidad. Entonces necesito hacer una excelente utilización de la evaluación para que sea efectiva, para que los resultados sean buenos o no. Si hay una buena utilización de la evaluación, va a tener utilidad, porque va a servir. Si la utilización es mala, no va a tener utilidad. O sea que necesitamos que la evaluación, el procesamiento de resultados y la aplicación tenga una buena utilización para que tenga utilidad. Si la utilización es mala, nunca va a tener utilidad. ¿Por qué? Porque para lo que debería servir, en la realidad concreta no termina funcionando. El autor habla de las buenas prácticas evaluativas también. ¿Por qué? Porque las buenas prácticas evaluativas sirven sí o sí para saber hacia dónde queremos ir como institución, como plan de trabajo, como equipo docente, como equipo directivo. Nos marca un norte hacia dónde queremos llegar como institución. Algo que me parece importante destacar es que la evaluación institucional no tiene que ser un cuco, un monstruo, no tiene que generar paranoia. Tiene que generar lo que me gusta decir a mí, una cultura de lo posible, una costumbre de la mejora continua. Es la cultura de la posibilidad. Es bueno, nos pasa esto, podemos generar una evaluación diacrónica, procesual, para generar herramientas de mejora. Tampoco está mal, al contrario, es importantísimo. Como también es clave contar con directivos líderes que naturalicen la idea de que hay que evaluarse todo el tiempo sin inseguridad, sin miedo, sin temor, porque lo que no se mide no se mejora. Entonces, si uno genera una cultura, un hábito de la evaluación institucional, aprendemos colectivamente todos.
Eso también está buenísimo. ¿Pero por qué? Porque uno aprende con el otro, trabaja en equipo, evalúa la institución toda, cumple con lo que nos piden los directivos, los supervisores, todas las exigencias externas. ¿Cómo nos damos cuenta si una institución tiene una evaluación educativa viable? Es decir, ¿cómo nos damos cuenta que hay viabilidad de la evaluación institucional que la organización hace? Primero, parar la pelota y decir, bueno, se hace en este lugar, en este tiempo, es decir, en estas 2 semanas, en esta semana, en estos 3 días, en este horario, en este lugar. Que las prácticas institucionales tengan cierta objetivación, que no estén viciadas de subjetividad. Y asimismo también propiciar, generar, instituir la participación, que las personas estén involucradas. Por eso es tan importante que haya viabilidad en espacio-tiempo, que sea objetiva la práctica institucional. Por eso están los instrumentos y también instituir la participación. Hasta acá la clase virtual asincrónica de el día de hoy. Espero haber sido claro. Con esto cerramos la unidad 1. La idea es que puedan hacer la actividad del foco de ideas tal como lo planteé, con los contenidos de la unidad 1, como actividad virtual asincrónica, a modo de construcción formativa del trabajo práctico. La próxima clase o la próxima instancia vamos a estar trabajando los textos de Adriana Cariaga y Beatriz Picaroni, esos que están ahí, esas páginas que vamos a estar trabajando, porque vamos a empezar a abordar, una vez que ya vimos evaluación en la parte introductoria, o mejor dicho, evaluación educativa, la idea de autoevaluación, esta cuestión de la evaluación interna desde adentro, de que la institución empiece a mirarse el ombligo y a decir, en esto estoy fallando, en esto estoy acertando. Hay un rendimiento que lo voy a ver con la autoevaluación y con un diagnóstico y eso me va a generar una posibilidad. Eso es lo que voy a querer que trabajemos. Autoevaluación y diagnóstico institucional entre el rendimiento y la posibilidad. Desde ya, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Voy a estar subiendo más material de evaluación educativa. Vamos a trabajar en un próximo video el tema de la autoevaluación, el estado del arte y toda la cuestión de la pandemia incluso como punto de corte para poder evaluar. Así que espero haber sido claro. Desde ya muchísimas gracias por sumarse. Si quieren hacer algún comentario van a poder hacerlo abajo. Asimismo, cualquier duda, chicas, que tengan respecto de la clase, nos vemos la próxima. Desde ya, muchísimas gracias. Será hasta el próximo encuentro.